Dale. Yo soy Débora Lema y estoy con mis compañeras Laura Belli y Marina Penalba, que vamos a estar coordinando esta actividad de hoy, que es por demás interesante y nos parecía muy apropiado traerlo desde la bioética. Aparte vamos a tener unas compañeras de lujo que van a hacer gala de este encuentro, que son parte del equipo que está funcionando en el hospital, a quienes luego también mencionaremos, y las presento en un ratito tras escuchar a Lauri, que va a hacer una pequeña reseña sobre la importancia del tema de género para pensarlo desde la perspectiva bioética. Así que, Lauri, te escuchamos. Muchas gracias, Debbie. Buenas tardes a todos y todas y todes. Yo soy Laura Belli, como comentó Debbie, soy también miembro del comité con Débora, que es la presidenta, Marina, que también está, nuestra vicepresidenta, y en 2 minutitos, muy breve, voy a comentarles, bueno, parte de lo que estamos haciendo ahora para quienes se suman recién al ciclo Conversaciones con el Comité. Estamos súper felices de encontrarnos nuevamente en esta tercera edición del ciclo. Si no vieron las ediciones anteriores, están cargadas en nuestro canal de YouTube. Después vamos a compartirlas y vamos a subir también esta charla, como para que la puedan ver quienes no pudieron conectarse. Y tenemos como objetivo con estas charlas, con estas conversaciones, el acercar a la comunidad general y también a los profesionales de la salud muchísimos de los temas de bioética que venimos trabajando y que nos parece que tienen que ser temas que trabajemos entre todos, que los enriquecen muchísimo. En esta edición, en esta tercera edición, tenemos la suerte de contar con 2 invitadas de lujo, con Liz y con Elisa, a quien Debbie va a presentar formalmente en unos segundos, y no quiero dejar de agradecerles de nuevo al haber aceptado la invitación para hablar sobre atención respetuosa en salud. Me gustaría contarles de modo súper breve por qué nos parece importante presentar la experiencia del Consultorio de Diversidad y Disidencias Sexogenéricas en este encuentro, y es porque la igualdad de género en salud es absolutamente esencial para poder brindar una atención equitativa y justa para todas las personas. Y sin embargo, el problema es que no siempre y no en todo ámbito es reconocida como una meta a alcanzar. En gran parte se debe a la falta de reconocimiento de muchos de los problemas que el modelo sanitario tradicional conlleva en su misma práctica, en su misma estructura, y que se refleja en general en la ausencia casi total de la perspectiva de género, tanto en las estructuras sanitarias, en cómo se estructuran, ¿sí?, las instituciones, como en las estrategias de atención en salud. Entonces, el ver estas cuestiones en detalle, sobre todo como comentando la experiencia que nuestras compañeras van a contar hoy, de la práctica, nos permite mostrar de manera clara cuál es la necesidad de promover cambios significativos para alcanzar un modelo más justo que reconozca y garantice los derechos de todas y todos en relación con la atención en salud. Frente a cifras que muestran, por ejemplo, que la expectativa de vida de las personas trans y travestis en Argentina no supera los 40 años, que es muchísimo más baja de la expectativa de vida o de la esperanza de vida al nacer de la población general, frente al hecho de que las instituciones, a pesar de tener una ley de identidad de género y los profesionales de la salud o personal administrativo, muchas veces no respetan las identidades de quienes acuden a las consultas, que muchas veces estas personas, por cómo se ven, por romper con la norma, ¿sí?, por ser parte de la disidencia, son sometidas a discriminación, malos tratos o burlas, y que se desconocen sus derechos básicos. Es urgente entonces comenzar a transformar el modo en que pensamos la salud para que verdaderamente sea accesible a todas y todos. Debbie, si te parece, damos inicio oficialmente a la presentación de la. Dale. Primero, gracias a vos, Lauri. Agregar de que durante el encuentro nos van a poder ir haciendo preguntas vía chat y que al final de la presentación vamos a estar recuperándolas, y si tenemos tiempo también poder levantar la mano y poder charlar y compartir. Así que bueno, dicho esto, paso a presentar a estas 2 grandes compañeras y colegas, así que además de todo, hoy yo tengo el lujo personal de sentirme como con el corazón enorme, porque son 2 colegas trabajadoras sociales que vienen liderando este tema, y me parece un espacio muy bien ganado. Bueno, para empezar, Elisa Pedrasoli, ella es transfeminista, licenciada en Trabajo Social por la UBA, es cofundadora de la Fundación Sureña, fue residente de Trabajo Social de nuestro hospital, y actualmente se desempeña en el servicio social y es parte integrante del equipo de atención de salud integral a las personas del colectivo
LGBTTIQ+, que también está compuesto por otras personas que luego ellas también van a mencionar, y nos acompaña también junto a Eli, Elizabeth Liz Vicente, también es transfeminista, licenciada y profesora en Trabajo Social por la UBA, es también docente de la carrera de Trabajo Social, de las Ciencias Sociales de la UBA, perdón, y también de UBACIT, investigadora de UBACIT. Fue residente también de Trabajo Social en nuestro hospital, y actualmente se desempeña en el mismo equipo. Así que, bueno, compañeras, voy a arrancar a compartir yo la pantalla. Cualquier cosa me van diciendo, me frenan o lo que sea que necesiten. Bien. Las escuchamos. Bárbaro, gracias David. Gracias a todas por invitarnos, gracias a todas por estar. Bueno, estamos muy, muy contentas, ¿no?, de estar compartiendo acá el espacio, de haber sido convocadas y la presentación tan linda. Bueno, tomo la palabra yo primero. Como les contaban un poco las chicas, nosotras somos trabajadoras sociales, ambas nos venimos capacitando en géneros y movimientos feministas. En mi caso en particular, yo me vengo formando un poco desde la epistemología crítica transfeminista en el campo de las políticas públicas. Y mi compañera Elisa, ella viene trabajando desde el transfeminismo popular, ¿no? Para hablarles un poco de lo, digamos, de lo que nos trajo acá hoy, nos parecía como importante hacer un poquito de contexto, ¿no?, de por qué desde el servicio social impulsamos esta temática. Como les decía Debbie, nosotras con Eli fuimos trabajadoras sociales residentes, ¿no? Y desde este proceso de la residencia en el Hospital Argerich nos encontramos muchas veces en muchos espacios de rotación con las voces de la población, de la comunidad, ¿no? Sobre todo quejándose sobre los obstáculos en la atención a la salud, ¿no? Es decir, lo que nosotros solemos llamar como acceso al sistema de la salud, público y privado, ¿no?, que también tiene un sinfín de obstáculos para todos, todas, todes, ¿no?, en líneas generales. Pero que respecto a la población de la comunidad LGBT, esos objetivos son históricos dentro del campo de la salud. Es lo que nos estaba contando Laura, ¿no?, cuando nos habló un poco de los datos, nos tiró también la esperanza de vida, que es un tema súper importante en el campo de la salud, y sobre todo ella puntualizó en describir algunos, ¿no?, de los ejes que intentamos siempre revertir, o que intentamos, por lo general desde trabajo social, vamos a decir, hacer más flexible, que es el ingreso de las personas, de cómo deben ser llamadas, de cómo deben ser, digamos, para ingresar un poco en el circuito. Principalmente esto pasa porque entendemos las prácticas, ¿no?, las conductas, los deseos de las personas, en líneas generales, pero como decíamos, lo que nos trajo hoy acá es de la población LGBT, están patologizados, están estigmatizados y criminalizados, ¿no? Ante eso, nosotros podríamos decir, como buenas trabajadoras sociales transfeministas, que nos propusimos en eso impulsar la construcción de un espacio que nos permitiera a los profesionales de la salud vincularnos, ¿no?, con estos sectores sociales, con estos movimientos, con estos actores políticos para crear, ¿no?, buenas prácticas respetuosas de la diversidad sexogenérica. Entonces el objetivo que teníamos en primera línea era garantizar la inclusión y, claro, fortalecer el acceso a la salud de la población. Bueno, digamos, en este contexto es que los objetivos que nos propusimos era, digamos, hace ya más de 1 año y medio, porque fue al inicio, justo antes de que nos agarre la pandemia, empezar a hacer una serie de espacios de capacitación y de visibilización, ¿no?, de la diversidad sexogenérica en el hospital, de la población, y problematizar las prácticas, ¿no?, y los abordajes que los profesionales tenemos cotidianamente adentro del hospital. No sé si me puedes pasar de diapo. No sé, no la... Ahí, gracias, Debbie. Bueno, digamos, a todo esto nos preguntamos la gran pregunta. ¿Por qué hablamos, ¿no?, de trato respetuoso en el año 2021 y por qué hablamos de trato respetuoso en un hospital? Antes que nos maten, nosotros sabemos que les profesionales de la salud somos respetuosos, ¿no?, en la atención. Sabemos, y justamente este es uno de esos espacios que demuestran que somos empáticos, ¿no?, que nos interesa a la población,
con la que trabajamos y que sobre todo muchas de las profesiones adentro del campo de la salud intentamos construir cotidianamente desde nuestras prácticas, desde nuestros pequeños lugares, intervenciones que amplíen el derecho al ejercicio de la ciudadanía de nuestros, digamos, pacientes, ¿no? A eso no apuntamos, para decirlo así, cuando decimos trato respetuoso como definición, sino que apuntamos al reconocimiento, ¿no? Como campo de la salud, de una diversidad sexual y de género. Lo que implica, para ponerlo un poco más, o en palabras un poco más, digamos, fáciles, es construir nuestras intervenciones profesionales desde una mirada que incluya, ¿no? Que no sea binaria, que no sea normativa, o que no sea hetero-cis-normativa. ¿Qué queremos decir? ¿No? Con eso sabemos, con Eli, que que este no es el espacio como para trabajar qué es ser hetero-cis normativo, porque muchos sabemos a qué apuntamos con la heteronormatividad, ¿no? Pero como que es interesante pensar que cuando decimos binario, no binario o hetero-cis normativo, estamos hablando de que existen formas de ser y de estar, ¿no? Que están dentro del binomio sexo-género, y existen también otras formas de ser y de estar, y de habitar los cuerpos, y de realizar prácticas que no son dentro del binomio varón-mujer, ¿no? O heterosexualidad. Y sobre todo, que comprenda que los roles de género, ¿no? Son construidos social y culturalmente, y que, como son construidos, forman parte de los determinantes sociales de la salud, ¿no? Entonces, sabemos, como les decíamos, que no estamos hablando del respeto en el sentido figurativo de respetar a esa otredad, ¿no? Sino que hablamos del hecho de que en nuestras intervenciones nosotros lo que debemos hacer es contemplar, tener presente que hay posibilidad de que la persona que está en nuestro consultorio, o la persona que nos vino a consultar algo, puede no realizar una de las prácticas hetero-cis normativa. Que es posible que la persona no sea binaria, digamos, ¿no? O que no le interese, o no, digamos, o no desee estar dentro del sistema hetero-cis normativo. Entonces, en ese sentido, es como que nos parecía interesante, y con esto ya le voy dejando la palabra a Eli para que nos explique un poco, digamos, estamos hablando de una población que ha atravesado, y que hoy día también, como nos estaba explicando Laura, diversas vulnerabilidades, estigmatizaciones y criminalizaciones, no solamente en sí por el tipo de población, cómo se ve la población, ¿no? Sino por las características, por las prácticas y las conductas de la salud que supuestamente, que se presuponen y que se etiquetan desde nuestro campo, ¿no? No queremos decir o mencionar que es una cuestión singular de les profesionales de la salud, de cada uno prejuiciar, ¿no? Sino que hay enfoques respecto de las prácticas de salud de las personas que son estigmatizantes, que son criminalizantes, que son patologizantes sobre sus prácticas sexuales, sobre su identidad de género, sobre cómo, vamos a decir, construyen su cuerpo en relación a la identidad de género percibida, ¿no? Sobre todo las no binarias. Pero también entendemos que eso es parte del campo de la salud hace mucho tiempo, ¿no? Y que no hace mucho tiempo que eso está empezando a revertirse. Así que le dejo la palabra a Eli, que lo sabe explicar mejor que yo. A ver, creo que ahí se escucha, ¿no? Bueno, un poco era, otra vez, gracias por la invitación. Nosotras queríamos rescatar un poco de historia, ¿no? Porque si no, a veces pensamos en que estas determinadas prácticas del equipo profesional con respecto al respeto es, ¿por qué tenemos que hablar de respeto, ¿no? En el siglo XXI a la comunidad LGBT? Esa sería una primera pregunta. Y un poco, esto de haciendo un poco de historia, nosotros sabemos que recién hasta 1973, figuraba como acá nosotros le ponemos en el Power para que lo vean, ¿no? En el DSM, que es un manual de psiquiatría donde figuran las problemáticas de salud mental, figuraba, ¿no? En este manual la homosexualidad como una patología. ¿Qué quiere decir una patología?
era considerada una enfermedad, ¿sí? Un problema de salud a ser tratado, así como el concepto, como lo habrán escuchado, de disforia de género, el concepto de desviación sexual. Entonces, hasta el 73, el campo de la salud tenía que intervenir sobre los cuerpos de la disidencia para corregirlos. Y estamos hablando de el 73, o sea, 50 años de historia, que la historia de la humanidad no es nada. Entonces, si bien hoy en día, como vamos a ver, hay un montón de legislaciones que ya prohíben la patologización de las prácticas y de la identidad de género, de las prácticas sexuales y de la identidad de género como una problemática a ser tratada, es verdad que hoy en día esos discursos y esas narrativas sobre los cuerpos aún conviven. Si bien vemos que, así como nosotras tenemos el equipo, y hay un montón de otros hospitales y inspectores de salud que están trabajando la temática y lo están viendo desde un paradigma de derechos humanos, todavía se cuelan los discursos ciertas prácticas estigmatizantes. De hecho, nos hemos enterado de algunas compañeras profesionales de la salud que ponen todavía como antecedente homosexualidad, ya sabiendo que hay un montón de manuales y con la ley de identidad de género eso no debe suceder, y al día de hoy, en el siglo XXI, y en el 2021 sigue sucediendo. Entonces, por eso es la importancia de trabajar el tema. Entonces, retomando un poco, a partir de, hubo en Estados Unidos, principalmente, en realidad es un movimiento que surge también en Europa, pero en Estados Unidos y después fuertemente acá en Latinoamérica, los grupos de la diversidad y las disidencias sexuales, en sus distintas versiones de activistas, de artistas, de intelectuales, hacen puja, toman las calles y logran sacar del DSM en el 73 la idea de desviación sexual y disforia de género como problema de salud. Entonces, a partir de esa primer conquista, digamos, de la comunidad, de la diversidad y las disidencias, se empieza a nombrar, ¿no?, los derechos de la identidad de género como derechos políticos y derechos sociales. A ver si cambiamos acá la Filipina. Debbie. Gracias. Si bien vamos a ver que hay un montón de legislaciones, vemos que a partir del reconocimiento y de digamos, del surgimiento en escena de la comunidad, diciendo nosotros existimos y tenemos estos problemas particulares, que si bien vamos a ver, nosotras teniendo una perspectiva de género y transfeminista, vemos la categoría de interseccionalidad, que entendemos que no es solamente la cuestión de género, sino que a las personas le atraviesa la cuestión de clase, de raza y de etnia. Vemos que hoy en día la comunidad sigue teniendo determinadas problemáticas. Acá pusimos las digamos, las más conocidas, las que muchos de nosotros ya sabemos, que tienen que ver con expresiones de violencia, ¿sí? Vemos y nos han, seguramente han escuchado, y nosotros en el consultorio y en la atención lo vemos a diario, personas que al día de hoy siguen siendo expulsadas de sus hogares, que tal vez tienen que migrar hacia las ciudades para poder vivir libremente su identidad de género, buscando un lugar donde puedan no ser discriminadas. Eso ha pasado mucho, ahora si bien está cambiando, pasa mucho que van desde los lugares pequeños, ¿sí?, de distintos pueblos a las grandes ciudades. Por otro lado tenemos la dificultad del acceso al trabajo y la vivienda, esto como muchos de la población, pero particularmente de la comunidad. Y algo muy importante es dar cuenta que hoy en día sigue existiendo, sí, los crímenes de lesbo odio y trans odio. Y esto es una categoría a tener en cuenta, porque si ustedes recuerdan, hace unos años se hablaba más de la categoría de homofobia, que eso también, por suerte, digamos, los grupos de la diversidad y la disidencia han dicho y han puesto una pregunta con respecto a la categoría de homofobia, porque homofobia, fobia tiene que ver con una característica de trastorno de la ansiedad, ¿no? Tener fobia es algo que una determinada, es una persona que tiene una problemática de salud con respecto a una fobia, algo particular. Y lo que se dijo acá es, no hay fobia a nosotros, acá lo que hay es odio
así, llanamente, los crímenes, así como existe la categoría de femicidio, donde las mujeres son asesinadas por el solo hecho de ser mujeres, lo mismo pasa con la comunidad LGBT. Son asesinados muchas de la comunidad por el solo hecho de expresar una identidad de género distinta a la heteronorma. Entonces, al día de hoy, los crímenes de transodio y homoodio siguen existiendo, es una problemática social actual. Y como había dicho Laura al principio de la exposición, sobre todo la población, la población trans tiene una esperanza de vida hoy a los 40 años. Esto vamos a ver que hasta hace unos años atrás la esperanza de vida era hasta los 35 años. Y como ha habido unos avances, ha habido, por suerte, acceso de la población a determinados efectores de salud y a mejores políticas, vemos que se ha alargado de 35 a 40 años, que igualmente 40 años sigue siendo muy corta, o sea, sigue siendo una problemática. Esto, después, otra, Filomena. Bueno, acá nosotras lo que quisimos poner brevemente es cuáles son, digamos, a partir de que se da conocimiento, ¿no? De donde, digamos, la diversidad y la disidencia empieza a impugnar y empieza a decir, ¿no? Nosotros existimos, ¿sí? Esto se toma a nivel internacional, los principios de Yogyakarta, que tal vez lo escucharon, que son recién del 2006, son unos principios a nivel de un tratado internacional que data de 29 principios, que dan cuenta que las personas del colectivo LGBT son personas, ¿no? Y tienen derechos humanos, y son todos los derechos humanos reconvertidos para las personas de la comunidad, en cuanto al acceso a la salud, al acceso a la educación, al acceso a la vivienda. Es un material que es muy bueno, es muy interesante, está de fácil acceso en internet para todos los que lo quieran ver, y van a ver cómo las diferentes cuestiones que a todos nos atraviesan, como son la vivienda, el trabajo, la educación, tiene características particulares para la comunidad. Entonces, a partir de que existen estos principios, se exhorta a todos los países a generar legislaciones nacionales que sean propias y que se adecúen a estos principios. Entonces, nosotros tenemos acá en Argentina la Ley de Identidad de Género, que es una ley que seguramente muchos ya la conocen, que es de avanzada, ¿sí? Que es del año recién 2009, estamos hablando de menos de 10 años, por eso como que todos estos cambios aún son recientes. Y la Ley de Identidad de Género, como una de las cuestiones principales que tiene, es la posibilidad del acceso al cambio de DNI, al cambio registral, sin una autorización judicial, como era y como se dio en otros países, sin pasar por una atención médica, simplemente con la voluntad de querer cambiar la ley, cambiar tu identidad, te acercás al registro civil y haces el cambio registral. Por otro lado, acá pusimos las principales, ¿no? Que son la Ley de Reproducción Médicamente Asistida, la ley también que celebramos, la Ley Micaela del 2019, que da cuenta de la importancia de que todas las instituciones y todo el personal que trabaja en el ámbito público esté capacitado con las cuestiones de género, ¿no? Con la percepción de género. El decreto, bueno, el último decreto, que es muy importante, que se celebró este año, que es el decreto presidencial, más allá de las diferencias que pueda haber dentro del colectivo con respecto a este decreto, es la puerta de entrada de este decreto, que es el 476, es de julio, es muy reciente, con relación al cambio a la identidad no binaria. Y fíjense que nosotras estábamos buscando, cuando hacíamos esta presentación, que a partir de que surgió este decreto, la primera semana se anotaron 100 personas ya para el cambio de DNI. O sea, era una necesidad que era importante que sea tomada. Y a la vez es el primer país en Latinoamérica que tiene esta posibilidad. De hecho, también hay en una provincia, que no recuerdo en cuál, donde también nació el primer bebé, o sea, los primeros padres, madre y padre en este caso, tuvieron un niñe y pusieron en el DNI identidad no binaria, para que ese niñe elija
más adelante, ¿sí? O cuando quiera, cómo va a desarrollar su identidad, ¿no? Es como algo impensado, ¿no? Que rompe, como decía Liz, la idea del binomio mujer-varón. Y por otro lado, acá también pusimos la ley de promoción al acceso al empleo formal, que es la ley del cupo laboral travesti trans, que también, como veníamos hablando, estas dificultades del acceso al trabajo es una necesidad real. Y el decreto al menos, o sea, esta ley es para el cupo, creo que es el 1% en todo el ámbito público. Después, creo que ya estamos con esta Filomena. Más que nada, Sí. esto era comentar. ¿Puedo decir algo? Sí. No, que hay algo importante que esto que decía Eli, ¿no? Que es la historización. Bueno, Eli nos contaba un poco, ¿no? La patologización en el campo de la salud, como decíamos, tiene una base en algunos conceptos médicos que diagnosticaban, ¿no? A las personas, y que aún lo siguen haciendo muchas veces, respecto no de un problema de salud, sino de la elección de una práctica, ¿no? Entonces, históricamente es interesante ver cómo el avance de la comunidad, de las luchas, estos movimientos, no solo modificaron de alguna manera estos, vamos a decir, estereotipos o narrativas, ¿no? Respecto de cómo las personas deben ser etiquetadas, o cómo esos cuerpos deben ser o deben comportarse, o qué deben desear, ¿no? Sino que, vamos a decir, lo que es la construcción de una ciudadanía, de un derecho social, se fue como avanzando, ampliando, legitimando en la sociedad, hasta el punto de empezar a construir, a partir del 2000, una batería de leyes, ¿no? Un entramado normativo. Nuestro país tiene muchas cosas que le podemos criticar y muchas cosas que nos encanta, y en derechos humanos, a partir, digamos, del 2003, tenemos una batería de leyes que amplían los derechos de la ciudadanía en muchos sectores, ¿no? Y sobre todo lo que es perspectiva de género, o sobre los derechos de la comunidad, de las personas LGBT, y también lo podemos decir de las personas feminizadas, ¿no? Porque también dentro de esto entra lo que marcaba Eli sobre el lesbofobia, ¿no? Convertida en odio. También el marco jurídico que nos lo permite es hablar de una ley que previene, que intenta erradicar situaciones de violencia hacia las mujeres, y que luego se amplió hacia las identidades feminizadas, ¿no? En ese sentido, como esta historización nos permitía como dar cuenta de que la salud necesita, como campo, hablar de las prácticas, de la forma en la que venía pensando la otredad, ¿no? De la forma en la que venía construyendo a sus sujetos de intervención, y que no significa que estuviera mal, ¿no? Sino que tiene que avanzar, que tiene que reconfigurarse como lo hace las leyes, como lo hace los derechos sociales, como lo hace la sociedad, y las nuevas narrativas y las nuevas, digamos, estereotipos. Se tiene que deconstruir, como se dice ahora, ¿no? Hay que deconstruirnos. El campo de la salud debe mirarse a sí mismo, ver sus prácticas, y darse cuenta de que el entramado, el marco judicial, está exigiendo, ¿no? Digámosle, algo que nos estaba diciendo Eli era una por una de las leyes que nosotras, o programas que nosotras consideramos tienen que ver con la transformación, ¿no? De la realidad de las personas, y tienen que ver con la ampliación de los derechos, ¿no? De estas personas. Entonces, lo que podemos pensar es que estos programas, estos planes, estas leyes, reconocen la realidad social. Esto que nos contaba Laura y que nos estaba diciendo Eli sobre las características de las vulnerabilidades particulares que la población atraviesa, digamos, es considerado por toda esta batería y este entramado normativo a la hora de construir estos programas, a la hora de contemplar los recursos, a la hora de considerar visibilizar a estas identidades. Nos hablan de las distintas vulnerabilidades, y sobre todo, digamos, nos gusta como pensar que hay una transversalidad, ¿no? En todas
estas normativas, en todos estos programas, que es promover los derechos sociales y políticos de la población, y que principalmente la ley y programa de salud sexual y reproductiva, o que creo que es salud sexual y procreación responsable, la nacional, la de identidad de géneros, la nueva de cupo laboral trans, la ley Micaela, exhortan principalmente al campo de la educación y de la salud, sobre todo, que es donde estamos insertos, a promover la accesibilidad en la atención, ¿no? A sensibilizarnos les profesionales de la salud desde una perspectiva de género. Y ahí sí te iba a pedir, Debbie, si me pasás de imagen. Y ahí está la pregunta que siempre recibimos, que es, ¿qué implica sensibilizarnos desde una perspectiva de género, ¿no? Para pensar en adoptar, digamos, en desnaturalizar, en deconstruir nuestras prácticas? Bueno, en primer lugar, como que esta perspectiva de géneros parte de la base de que la sexualidad, como estábamos diciendo, de que el sexo como genitalidad, y que los roles sociales son un conjunto de prácticas, ¿no? Que son un conjunto de prácticas que están construidas social y culturalmente, que se basa en, digamos, un conjunto, un entramado de hábitos y conductas, ¿no? Y que esos hábitos y conductas, como decíamos al inicio, determinan las formas de ser y de estar y de habitar de las personas, ¿no? Y en función de los géneros, de los roles de géneros que nos han sido asignados, ¿no? A lo largo de este proceso de vida heterocisnormativo, y de las prácticas sexuales que se nos, digamos, por tanto se nos endilgan desde este sistema, es que debemos como pensar a qué hablamos o a qué nos referimos cuando hablamos del sistema sexogénero, ¿no? Sensibilizarnos sería adoptar esta perspectiva de géneros para reconocer que existe una clara distinción entre los factores biológicos, como decíamos recién, la genitalidad, y los factores socioculturales, ¿no? Los roles, los hábitos, las prácticas, este entramado de conductas. E incluso que hay una interacción constante, ¿no? Entre los factores biológicos y los factores socioculturales, que es lo que en campo de la salud le decimos determinantes sociales de la salud, ¿no? Entonces, de esta manera comprender que esas diferencias sexogenéricas se construyen como un determinante de absoluta importancia a la hora de intervenir como profesionales de la salud, ¿no? A la hora de considerar también nuestros propios cuerpos. Algo que es súper interesante, que siempre lo hablamos con Eli, es como trabajadoras sociales, nos pasaba esto de qué lugar ocupamos, ¿no? En el campo de la salud. Siempre ahí la disputa, ¿no? De qué, digamos, de cuál es nuestra expertise o nuestra intervención puntual. Estábamos notando esto en esto de historizar, ¿no? De ponerle un contexto. Recién a finales del siglo XIX, la salud, vamos a decir, el sistema, el campo de la salud, las ciencias médicas, empieza a decir, bueno, existen factores sociales, económicos, políticos y culturales, a veces las conductas de las personas, a veces el origen cultural, ¿no? Tiene algo que ver con el proceso de salud-enfermedad. Me parece que sí. Y ahí aparece, digamos, todo un montón de teorizaciones de cómo la salud, el proceso de salud, no es algo estático, no está en constante equilibrio, ¿no? No está todo el tiempo, o está todo el tiempo planteándose, y empieza a haber esta tensión de conceptualización, en la que terminamos adoptando esta definición de salud de enfermedad como un proceso, ¿no? Donde también interactúa la atención y el cuidado dentro de este proceso de salud-enfermedad. Y recién pensemos, como nos decía Eli hace poco, una historia absolutamente reciente en el colorario de la humanidad, que es recién hace 20 años, con toda la furia, que la perspectiva de género, como una epistemología crítica, ¿no? Empieza a meterse en las categorías conceptuales de las ciencias médicas, que es, ¿no?, de los dispositivos de saber poder más complejos, más duros,
¿no? Que es de las ciencias más empoderadas para dar un discurso y decirnos cómo debemos ser, ¿no? De construir cómo nosotros debemos comportarnos, ¿no? Que es quien nos dice si somos discapacitados, si somos anormales, si nuestros cuerpos y nuestras funciones están dentro de lo esperado y pueden cumplir la norma y adecuarse al sistema. Así que recién hace menos de 20 años, la categoría del género, ¿no? Empieza a romper un poco los discursos y empieza a plantear algo interesante, que es los roles que están asignados a cada uno de los géneros también son parte de los determinantes sociales, porque las formas en las que las personas, ¿no?, habitan su cuerpo como varones o como mujeres, la forma en la que esas personas juegan el rol, diría Butler, ¿no?, diría Preciado, la performatividad que esos cuerpos llevan adelante respecto de cómo debe ser ese varón, las formas en las que debe cuidar su salud o no debe cuidar su salud, tienen que ver, ¿no?, con la forma en la que esa persona se va a enfermar, o la forma en la que esa persona se va a curar, ¿no? Entonces es como algo relativamente novedoso, como algo, vamos a decir, fluyendo de a poco, intentando colarse en algún que otro, digamos, teoría, empezando a resquebrajar un poquito. Y como sabemos, todo lo que es nuevo, y todo lo que es nuevo, digamos, en términos para el campo, ¿no? Porque el género como una construcción académica, como una teoría, tiene su larga trayectoria. Pero digamos, adentro del campo de la salud, todo esto trae disputas, todo esto mueve, moviliza, ¿no? Así que es como súper interesante para nosotras como ir hablando de que sensibilizarnos desde una perspectiva de género a los profesionales de la salud implica tener en cuenta, ¿no? Tener en cuenta que otras formas de habitar los cuerpos, de realizar nuestras prácticas, de vincularnos para con nosotros mismos, para con nuestro cuerpo y para con otras personas, tiene que ver y va a afectar e influir en el proceso de salud. No sé si podés pasarme la porque habíamos hecho esto un poco más claro. Habíamos puesto como esto, ¿por qué estos hábitos, estas conductas, estas prácticas, ¿no?, influyen en los procesos de salud de las personas? Entonces, tener en cuenta eso, tener en cuenta, como decíamos recién, esto que nos marcaba Eli, ¿no? Bueno, la población, tenemos que mirar a nuestra población, construir nuestros pacientes, nuestros sujetos de intervención, desde una perspectiva interseccional, ¿no? O sea, tener en cuenta que junto con sus procesos de salud, con sus formas de curarse, con sus formas de enfermarse, también interactúan las condiciones sociales de esa persona, ¿no? También interactúan las condiciones familiares de esa persona, las económicas, el contexto político, los recursos con los que cuenta dentro de su vínculo y por fuera, ¿no? Bueno, entonces, tener en cuenta las formas en las que los roles, ¿no?, de género tienen, digamos, su impacto, también nos permite construir nuevas estrategias, ¿no? Porque, como dijimos, las formas de curarnos, de atendernos y de cuidarnos tiene mucha distinción entre mínimo el binomio, ¿no? Porque pensar más ampliamente por fuera del binomio es algo novedoso, como decíamos, ¿no? Pero bueno, el campo de la salud viene de a poquito, pasito a pasito. A veces hacemos 3 para adelante y 5 para atrás, ¿no? Pero bueno, lo importante es como ir pensando en eso. ¿Para qué nos sirve? ¿De qué manera esta sensibilización o tener en cuenta estas características como un determinante más de la salud nos permite construir nuestras intervenciones, ¿no? Bueno, porque nos permite reconocer que existen diferencias, ¿no? Que hay un ejercicio desigual de poder entre las personas, ¿no?, que tiene que ver por su rol o estatus social, que tiene que ver por su rol o estatus económico, pero también por su rol y el estatus de género, ¿no? Y por la práctica sexual que realiza, que tiene, que desea, ¿no?, o que ejerce, porque eso también está asimétricamente construido. O sea, es como una herramienta más para construir nuestras estrategias, y sobre todo construir a nuestra población, ¿no? Entonces,
no solo es para reconocer las desigualdades o las vulnerabilidades, sino también, y esto es lo que queríamos como dejar un poco para ser más positivas, que también nos permite es, pensar en las potencialidades que tiene nuestra población, ¿no? O que tenemos nosotros como personas, y que tenemos nosotros como profesionales de la salud, porque es una herramienta más, de repente es una herramienta más que tenemos para pensar nuestras estrategias de egreso hospitalaria, para pensar una forma de cuidarse ambulatoriamente, una red familiar y sociovincular más amplia, ¿no? O ir directo al hueso de la situación puntual, ¿no? Y entender, bueno, esta persona no es que no desea, esta persona todavía no lo problematizó, no está dentro de su práctica, ¿no? Entonces, es como una herramienta más que nos permite problematizar estas acciones, construir estos abordajes, digamos, capacitarnos, desnaturalizar, ¿no? Estos prejuicios, como decíamos recién, los preconceptos acerca de los procesos de salud, enfermedad, atención y cuidado de las personas que no están ejerciendo la heterosis-normatividad, ¿no? No sé si Eli, querés contar un poco lo de la experiencia en particular del HOSPI. Estás muteada, Eli. Estás muteada. No, no aparece muteada, sino que no se te escucha, Eli. Ah, ¿ahí se escucha? Sí. Sí, ahora sí. Ah, bárbaro. Si podemos pasar de Filomena. Gracias. Bueno, un poco, digamos, en consonancia con lo que venía diciendo Liz, para nosotros cuando arrancamos, y que no solamente nosotras, sino la formación de un equipo interdisciplinario, surgió con la necesidad de poner, ¿no?, en la agenda del hospital esta temática. Entonces, empezamos a hacer capacitaciones, nos empezamos a reunir con distintos profesionales dentro del hospital que querían abordar esta temática, y a la vez superamos las expectativas, porque lo que comenzó siendo capacitaciones internas para profesionales y trabajadores de la salud, se extendió al ámbito de los centros de salud. Y hoy en día, es importante aclarar esto, que nosotras somos parte de un entramado en conjunto con otros equipos de los centros de salud. Y entonces, cuando surgió la necesidad de armar este consultorio en el hospital, nos dimos cuenta que no era solamente una necesidad del hospital, sino también de los centros de salud, y hoy en día trabajamos de manera articulada dentro del equipo, es una red. Esto es importante aclararlo, porque así como cuando nosotras junto con los compañeros del hospital pensamos la posibilidad de armar este equipo, superar las expectativas, porque claramente había una necesidad de trabajar la temática, y se extendió también a compañeros y compañeras del área. Y antes de comentarles específicamente cómo nosotras vamos, o sea, cuál es el espíritu del equipo, es importante resaltar, como ya dijo Liz, que nosotras y nosotres, ¿no?, intentamos todo el tiempo salir del modelo de la despatologización para pasar al paradigma de derechos humanos. Que esto, como digamos trabajadores de la salud, lo venimos pensando en traccionar siempre determinadas cuestiones del modelo médico hegemónico. ¿Y por qué decimos esto? Porque realmente cuando nosotras atendemos a la población de la comunidad LGBT, acá hay fuerte, en la atención misma y en la demanda, no solamente hay una necesidad de atención por una adecuación, por ejemplo, en el cambio corporal, sino hay fuertemente un deseo. Y esto lo nombramos de esta manera porque muchas veces, sobre todo en el hospital, ¿no?, si bien, digamos, para los que son compañeros y compañeras digamos, del área de salud, todo el tiempo trabajamos en no solamente la atención, sino la prevención y la promoción de la salud, acá realmente trabajamos sobre la promoción de la salud, porque quien se nos presenta muchas veces como un paciente, no viene al hospital porque está enfermo, no, digamos, no tiene un padre de enfermedad en la cual tiene que ser atendida. Digamos, lo que sucede en el espacio del consultorio
es otra cosa, que tiene que ver con, como decía Lisa anteriormente, la potencia, ¿no? Con la idea de la construcción de su identidad, y ahí hay fuertemente en juego un deseo. Entonces, tiene características también particulares. Y esto también en su momento hizo ruido en algunos espacios del hospital, porque justamente, digamos, la atención no está basada en la demanda en una enfermedad como puede ser en otros servicios. Y eso es importante aclararlo porque es muy particular del espacio. Entonces, nosotras lo que decimos es, no trabajamos en un modelo que tiene que ver con la evaluación hacia un diagnóstico, sino que nosotros intentamos del equipo promover un modelo que tenga que ver con el acompañar. Entonces ya estamos paradas en otro lugar, no evaluamos al paciente, a la paciente con respecto a cuáles son sus síntomas y cuál es su diagnóstico y cuál es el camino a seguir, sino que de manera conjunta articulamos una estrategia con los pacientes. Eso es, digamos, algo que en realidad se intenta siempre, ¿no? Desde los diferentes ámbitos del servicio, y es muy contrario a la idea del modelo médico hegemónico, ¿no? Porque ahí, digamos, el paciente, la comunidad, tiene un lugar de mucha autonomía, ¿no? Esto es como muy importante para tener en cuenta porque es como nuestro horizonte como equipo, respetar, digamos, la autonomía de nuestros pacientes, de nuestros usuarios, ¿no? Porque también la palabra paciente dice mucho. Bueno, con respecto a esto, un poco lo que es el espíritu, ¿sí? del equipo, que lo tenemos, ya les digo, de manera en conjunta también con las personas de los efectores de los CESAC, de los centros de salud. Y empezamos brevemente con unas capacitaciones que nos hizo ir conociéndonos entre trabajadores y trabajadoras que queríamos llevar adelante esta temática, y empezamos a articular también, esto es importante, las capacitaciones no las hicimos solos hacia nosotros mismos, digamos, hacia el equipo de salud, sino que entendíamos que lo más importante era tener una articulación con personas de la comunidad LGBT, con representantes de la comunidad, porque es esto, nosotros no podíamos poner en agenda determinadas necesidades sin escuchar cuáles eran las demandas de la población. Entonces, esto también es como para rescatar desde el inicio. Intentamos hacer las capacitaciones con Capicúa, con la Asociación Civil Cris Miró, que son parte del entramado del equipo. La importancia que tiene el actor social, en este caso representantes de la comunidad, en el armado del equipo, porque eso también nos da a nosotros como sector de salud una cierta legitimidad, ¿no? La legitimidad de la población. No es algo que vino desde arriba, sino que fue construido de manera conjunta. Obviamente también con el apoyo institucional, ya sea de la dirección del hospital, así como también de los efectores de salud y sus respectivas direcciones, claramente, no hay que dejar de mencionarlo esto. Esto, bueno, un poco contar, si querés pasar a la otra, Filomena, este recorrido que nosotras entonces empezamos en el 2019, sobre todo con las capacitaciones, pudimos conformar el equipo, que hoy en día lo conforman por suerte muchas disciplinas, que acá nosotras pusimos cuáles son, que son obviamente, bueno, trabajo social, obstetricia, gineco, fonoaudiología, adolescencia, salud mental y endocrinología. Y la idea también del equipo es la atención interdisciplinaria. También esto, nosotras queríamos poder generar una atención que no sea a través de la derivación, ¿sí? Sino que atiende uno y deriva, sino que el equipo sea interdisciplinario. Esto es que de manera conjunta hacemos las entrevistas, hacemos las estrategias de intervención a seguir, todo mínimo en dupla. Me estoy apurando porque siento como que nos quedamos sin tiempo. Después de esto, ¿qué sigue? A ver, así les comento, creo que hay otra de atención. Esto. ¿Cuáles fueron los objetivos, digamos, del proyecto hacia la comunidad hospitalaria? Es esto, que nosotras no queremos solamente que el equipo genere
digamos, la atención, sino poder que el día de mañana, como lo ha dicho Liz en su momento, una vez que, digamos, el hospital, los centros de salud estén todos sensibilizados con la temática, ya el equipo en sí tal vez deje de tener su razón de ser. Pero hoy en día, que había que, digamos, motorizar y poner en agenda, tanto el hospital como el centro de salud, la temática y generar la accesibilidad, fue necesario la creación del equipo. De hecho, cada vez tenemos más personas que nos consultan. Bueno, y un poco los objetivos fueron estos, ¿no? Trabajar en relación al respeto de la diversidad y la disidencia, visibilizar las distintas conformaciones vinculares y familiares, eso lo hablamos mucho en las capacitaciones, y sobre todo una de las cuestiones como más a trabajar, que muchas veces por desconocimiento y por justamente estar atravesadas por el modelo heteronormativo, la idea de la presunción de la heterosexualidad, ¿no? O sea, hay que estar muy atentos cuando hacemos entrevistas y estamos en contacto con la población de no presuponer, ¿sí?, la orientación y la heterosexualidad, ¿no? Y bueno, y acá realizar capacitaciones y talleres, que es lo que venimos haciendo. Un poco esto fue, digamos, el espíritu, y es el espíritu del equipo. Eso, diríamos muchas cosas más, pero sí. No sé cómo estamos del tiempo. Queríamos decir algo de que la intención no era hacer un gueto de la salud, ¿no? No era pensar a la salud de la población, de la comunidad LGBT, como digamos, un espacio de salud aparte, ¿no? Sino que la intención era poder construirnos como profesionales de la salud en un espacio que nos permita, al mismo tiempo que generar la accesibilidad de la población a algunos turnos, a esta entrevista, digamos, inicial, como decía él, interdisciplinaria, pero también que nos permita ir capacitándonos, ¿no? Ir aprendiendo, porque no dar, por supuesto, en una consulta la intención, ¿no?, de la persona, porque puede decir, necesito hacerme el chequeo anual, pero viene con una puntual consulta, ¿no? Pero al presuponer que la persona realiza tal práctica o que ejerce tal rol, porque así se ve, ¿no? Porque así aparenta, entonces eso termina dando para atrás, digamos, la posibilidad de que la persona se explaye, consulte. Entonces, como la intención es que este espacio sea finito, ¿no? Como decía Eli, que en algún momento nosotras como tenemos esta idealización, ¿no? De que en algún momento todos vamos a ser inclusivos, vamos a tener perspectiva de género. Pero la realidad es que es muy complejo hoy por hoy acceder, ¿no?, a un turno cuando tu práctica, cuando tu rol, o cuando directamente tu cuerpo no es, digamos, lo esperado, ¿no? Entonces, nos parecía importante construir un espacio que permita generar, ¿no?, una puerta de ingreso, pero al mismo tiempo nos vaya dando la posibilidad de formarnos, de sensibilizarnos, de capacitarnos como equipo de salud, de deconstruir en la marcha estas prácticas, que la propia población nos corrija, ¿no? De corrernos de ese lugar que como profesionales de la salud a veces nos pasa, que es de solucionarle la cuestión a la otredad, ¿no? Algo que pasó mucho con esto de la pandemia es que el equipo de salud, algo que, digamos, va al hueso del ego, ¿no? Y que a veces nos sirve para levantarnos el ánimo cuando termina el día, pero que a veces es negativo a la hora de construir nuestros abordajes, que es, digamos, ser héroes, ¿no? Somos, a veces nos ponemos como la capa de soy el héroe que está acá para solucionarle la demanda del problema de salud a la persona. Y a muchas veces no ese es el problema que tiene, ¿no? Ese es el síntoma, ¿no? Entonces es como no poder observar eso, nos hace construir abordajes que no son del todo integrales, ¿no? Entonces pensar en construir un espacio que le dé la palabra a la población, que nos permita construir nuestros abordajes en conjunto con estos actores, por eso esto que precisaba Eli es súper interesante, que es decir, nosotras convocamos a la población
de la diversidad y disidencia a que nos capacite? ¿Qué le interesa? ¿Qué no quieren escuchar de nosotros adentro del hospital? ¿Qué sí quieren escuchar? ¿Les interesa venir en un horario distinto al que viene toda la población? ¿Les interesa que haya una bandera en la puerta? ¿No les interesa? ¿Les parece que esto estigmatiza o les parece que esto ayuda a digamos, al ejercicio del derecho al acceso? Bueno, todo eso lo preguntamos, todo eso lo escuchamos de la población, de las organizaciones. Eso es como el eje, es como decía Eli, el espíritu, ¿no? El interés. En eso estuvimos 1 año y pico, cansades, haciendo algo por fuera, que era el Zoom, a las 6 de la tarde, los lunes, escuchándonos, diciéndonos, bueno, me pasa esto, che, y si la persona me dice esto, y si consulta por esto otro, ¿no? Y algo que tampoco es muy usual es compartir la expertise de cada disciplina, ¿no? Y algo que fue dándose en este espacio. Cada uno de los profesionales médicos nos fue compartiendo a todos los demás alguna aprensión de un conocimiento nuevo, ¿no? Bueno, che, le pasa todo esto a la gente cuando le preguntamos y empieza la hormonización, ¿no? Le pasa todo esto a la gente cuando empieza con digamos, a agudizar su voz. Y fue algo que nosotras valorizamos un montón y que consideramos que debe replicarse, digamos, ¿no? Como que ese es el espíritu, construir en conjunto y construir en función de también, no solo empoderar a la población, como se dice ahora, de fortalecer a la población, sino de fortalecernos como equipo. Así que era como un poco eso, ¿no? Pensando también en que estamos llevando a un campo que cree que lo dijo todo, que se dijo todo, y que todo lo que sabe es lo legítimo, que hay cosas que no sabe, que hay cosas que desconoce, y que está construyendo sus estrategias y sus discursos, y sobre todo su forma de medicar, de indicar, ¿no? De tratar a esos otros sin conocer lo que esos otros hacen, ¿no? Entonces, a veces, todo ese vademecum no sirve, ¿no? Todas esas expertise no sirven, porque simplemente la persona no lo entiende, porque simplemente la persona no lo realiza, ¿no? Entonces es como súper, para nosotras, enriquecedor, porque además como trabajadoras sociales consideramos que es momento de ir dándole la palabra a la gente que se viene a atender, ¿no? A ese usuario. Esto que dijo Eli, cambiar la definición de ese otro, no paciente que espera, no paciente que no entiende, sino el usuario de esos recursos, de nuestros conocimientos, ¿no? Y construir con esa otredad los abordajes, los conocimientos y las líneas futuras de intervención. Así que estos espacios así para reflexionar y eso nos re emocionan, como que sentimos que es el momento de contarle a todos lo que está pasando, lo que venimos construyendo, y que es posible compartir con otras disciplinas, y que otras disciplinas, médicas, no médicas, nos compartan también lo que aprendieron, ¿no? Entonces es como, nada, que nos retroalimenta, digamos. Muy lindo. Así que gracias por escucharnos. Bueno, dejo de compartir. Les quiero agradecer primero la claridad de las dos, y aparte yo sentí como que paralelamente estábamos en un encuentro sobre bioética y salud pública, que es todo lo que está bien en este encuentro, ¿no? Hablando de condicionantes sociales de la salud, es lo que tiene que escucharse. Así que les agradezco, vuelvo a mostrar mi orgullo porque sean parte del hospital y que se hayan formado en el hospital, perdón la autorreferencia, pero realmente es un lujo. Y también pensando que desde el comité estamos siempre pensando en garantía de derechos y de derechos humanos, así que creo que han hecho más que enaltecer el espacio y agradecerles nuevamente la claridad a las dos. Y bueno, si te parece, Lau, arrancamos con preguntas, si las hay, si querés decir algo. Yo agradecerles, que me pareció como muy interesante toda la presentación, me parece muy interesante la experiencia que están llevando adelante con el consultorio, el que trabajen de manera interdisciplinaria y sobre todo y especialmente, que quizás me pareció una de las cuestiones más interesantes, el hincapié que hacen en escuchar a la comunidad. En términos de injusticias también que se han realizado a lo largo de los años con las diversidades, el poder escuchar lo que necesita
la comunidad, lo que necesitan las diferentes personas que, como se dice, que se autoperciben de diferente manera y que tienen diferentes experiencias de vida, me parece absolutamente central y un cambio radical muchas veces con el modo en el cual se lleva adelante la atención en salud. Así que les agradezco. Y una Mónica, cosa más, sí. espérame, Lauri, antes de Sí, sí. darle la palabra a Mónica, algo que también me pareció súper disruptivo, es si bien uno siempre trata de hacer de que co-construimos la demanda con el otro, o con el otro, realmente el modo en el que está planteado desde ustedes es un cachetazo al modelo médico en el mejor de los sentidos. Y la verdad que me alegra, que sé porque me consta como la buena aceptación que ha tenido hasta ahora, y por supuesto también las resistencias y lo que nos falta aprender, ¿no? Pero la verdad que también como ese camino me parece de lo más interesante. Así que bueno, ahí sí, Mónica, si tenés algo para preguntar. Hola, ¿cómo están? Hola, Buenas tardes. Moni. Hola, Laura. Sí. Las quiero felicitar, me parece súper interesante. Yo soy docente de la carrera de odontología de la Universidad Nacional de Río Negro y formo parte de un consultorio inclusivo odontológico. Y quería aprovechar para preguntarles a Liz y a Elisa, nosotros ahora surgió justamente en el último encuentro un tema con la historia clínica que le hacemos a todas y a todos los pacientes, donde hacemos algunas preguntas que nunca nos pasó que las y los pacientes se sintieran intimidados, como cantidad de ingestas diarias, características de la casa, si pertenecen a pueblos originarios, pero resulta que con esta comunidad ocurre que son tan vulnerables, o han sido tan discriminados y discriminadas, que lo perciben realmente como una cosa que les cuesta contestar, lo sienten como una cosa muy invasiva. Quería aprovechar este espacio a ver si ustedes tienen alguna sugerencia o alguna opinión, porque entonces dijimos, bueno, esta idea también de pensar, que es maravilloso que ustedes plantean, de poner centralmente al paciente, al usuario, como dicen ustedes, o sea, escuchar qué requieren. Y entonces nos pareció que tampoco era tan sencillo sacar esas preguntas de las historias clínicas, porque para nosotros son datos que después nos sirven. Entonces no sabemos mucho cómo, digamos, qué hacer, y quería aprovechar este espacio a ver si me tiran alguna idea. Gracias. Bueno, a nosotros nos pasó un poquito. Ahí te dejo, Eli, que ya sé que tenés pensado. Pero digo, a nosotros nos pasó un poquito las preguntas puntuales sobre la práctica sexual, ¿no? Hoy nos pasaba en puntual esto de decir, podemos hacer una entrevista de primera vez o una entrevista de iniciación sin hablar necesariamente de la orientación sexual de la persona, ¿no? Si en realidad su consulta es otra, ¿no? Pero uno tiene que hablar también de como con toda la población en general, de algunas cuestiones del cuidado, digamos, o de la prevención de ciertas patologías o enfermedades de transmisión. Lo que pasa también es como darle la información a esa otra persona, ¿no? Entonces nosotras lo que armábamos era como medio un speech que era, mirá, nosotras para poder saber cómo orientarte sobre algunos métodos o algunas barreras de transmisión, necesitamos preguntarte, si a vos te interesa, contarnos cuál es tu práctica sexual o cuál es la orientación de tu práctica sexual, ¿no? Vos tenés relaciones sexuales con personas no binarias, con varones cis, con mujeres cis, y ahí la gente como que bajaba un poco, nos pasó como 3 veces, que entendí un poco a dónde iba la pregunta, ¿no? Y surgieron más cosas, ¿no? De hecho, la respuesta fue sí, tal cosa, y me interesaría saber, no sé, algún método, no sé, ligadura de trompa, como que se fue abriendo un poco más. Algo, Mónica, que nos parece como puntual, es que muchas veces nos pasa que las personas con las que laburamos son trabajadoras sexuales, por ejemplo. Entonces, y sabemos que eso está estigmatizado porque todavía es un tema, me estoy metiendo en otro tema, pero, perdón, pero bueno, digo, todavía la práctica del trabajo sexual digamos, es una infracción, y todavía una persona, por enunciarnos como agentes públicos del Estado que realiza tal trabajo,
puede recibir una denuncia y puede terminar 30 días presa, digamos, ¿no? Por hacer una contravención, ¿no? Entonces, al hacerle preguntas sobre su práctica, a veces la persona tiene miedo, ¿no? Y la forma de responder con esos miedos es no enunciarnos, es no contestarnos, es, digamos, ponerse hostil a la pregunta. Entonces, como que lo que hacemos es, bueno, tú no querés decir no pasa nada, lo vemos más adelante, en realidad el interés es porque existe tales recursos, o nos interesa abordar con vos tal cosa, ¿qué te parece si lo tenés en cuenta? Y en un próximo encuentro, si te interesa abordarlo, lo charlamos. Esto que dice Eli, ¿no? Como es muy pasito a pasito con el otro, hasta el boca en boca, ¿no? Hasta que el espacio que construyeron vaya legitimándose adentro de la población, y quien vaya sepa que ustedes no están para, digamos, decir cómo deben hacer las cosas, sino para acompañarlos en su proceso de salud. Me parece que más que nada es más paciencia que otra cosa, pero ahí depende también cómo construyan el vínculo. No sé si te sirvió algo lo que dije. Sí, me sirvió, gracias, gracias. Es un poco, sí, explicar y tratar esto, de construir primero la relación, y tal vez no hacer todas las preguntas en la primera sesión, sino, sí, está bien, puede ser que vaya por ahí, gracias. Sí, Moni, mira, nosotras justamente hoy veníamos hablando de eso, de la importancia de generar el vínculo. Me parece que pasa por ahí. Cuando ya se va generando el vínculo de referencia, de respeto, donde ya hay una relación, un vínculo, la pregunta surge de otro lugar. Me parece como eso, capaz revisar el instrumento, decir, bueno, o estar atentas digamos, a cuáles serían las preguntas, y también hacerla como en el momento oportuno, porque a veces no tiene que ver tanto con la pregunta, sino cuál es el momento. Ok, muchas gracias. Gracias. Gracias a vos, Mónica. ¿Alguien más tiene ganas de hacer alguna consulta, pregunta, alguna reflexión? Hola, ¿cómo están? Hola. Aprovecho ahí que se hizo el silencio. Bueno, las felicito a Liz y a Lisa por el trabajo que vienen haciendo. Hemos charlado en otros momentos y la verdad que es muy inspirador para quienes estamos también trabajando ahí en salud, y pensar lo que han hecho para llevarlo a nuestros espacios de trabajo. Gracias por compartir toda la información. La verdad que también parte de compartir lo que están haciendo es súper solidario y habilita como todos estos intercambios. Me quedaba pensando en el proceso de capacitación que hicieron con los profesionales y que fueron contando. Se me hacía la pregunta como cómo fueron esas capacitaciones en modalidades, si fueron más de taller, si fueron más expositivas. Pienso como llevar algo de eso a mi espacio de trabajo en un centro de salud de primer nivel, y no se me ocurre cómo, incluso hasta la convocatoria ya ni siquiera me imagino. Algo como de eso, por ahí si nos pueden contar, me parece que podría tirarnos unos tips para nosotros. Sí, bueno, nosotras en principio hicimos unas capacitaciones que fueron como en un marco más formal, por llamarlo, que fue el aula magna, digamos, con toda esa presencia que tiene el aula magna, y que fue, digamos, abierta, y fue como circular el flyer, pegar carteles, como invitar a los servicios, como el recorrido así de servicio por servicio, como el trabajo de hormiga, invitando a las distintas personas, y no sabíamos tampoco quién iba a venir, quién no, porque le hicimos como muy abierta. En eso, digamos, como que el centro de salud también capaz a veces se conocen más entre todos, me parece como más fácil la invitación en ese sentido, pero también hicimos, en realidad, unas compañeras que también de trabajo social, residentes de tercer año, junto con ellas armaron una capacitación en más modalidad taller para el personal administrativo, que es muy importante eso porque es la puerta de entrada.
Tal vez se pueda arrancar por ahí, porque también es como un espacio, como los compañeros y las compañeras administrativas, que no, digamos, como que nunca se empieza por ahí. Y tal vez como convocar como al mesón de turnos, a las compañeras que dan los turnos de laboratorio, y ahí sí hicimos una modalidad más de taller. Digamos, las chicas hicieron una modalidad más de taller, de intercambio con preguntas. Y de las dos maneras, digamos, como que funcionó. Porque hay un interés en la temática, digamos, la convocatoria siempre termina siendo buena. Así que hacelo nomás, Carolina. Un tip que nos sirvió un montón, Caro, fue ir por la absoluta humildad, digamos, que fue como esto de herramientas para la intervención con sensibilización de género, ¿no? Que es algo que también lo venimos laburando cuando hablamos de violencia, ¿no? Es como decir, tips, como esta idea de decir, bueno, no es que nosotras vamos con un conocimiento que ustedes no tienen, escúchennos, ¿no? Sino como, bueno, a la población, a la usuaria, a la población usuaria va a venir a consultarnos por esto. Y está bien que no lo sepamos, porque no nos están capacitando, digamos, ¿no? Como en salud, ni sobre violencia. Cuando las chicas, como decía Eli, ¿no? Cuando las chicas de la Resi armaron su taller, para laburar con digamos, los profesionales y con también las personas no profesionales, pero que están en el equipo de salud, pasaba mucho esto. A mí nadie me enseñó, ¿no? Entonces yo lo registro como a mí me parece y como dice el DNI, ¿no? Entonces era como, sí, está perfecto como lo haces, porque así es como dice el sentido común. Pero hay una ley que dice que hay que respetar. Y si no respetamos, la persona tiene derecho a hacernos una denuncia, ¿no? Y está bien que vos lo hayas hecho de esta manera, porque vos lo desconocías. Lo que estamos haciendo es socializar tal cosa. Entonces, el enclave era armar un título que sea taller de herramientas para Sarasa. No, ¿viste? Como que así era nuestra invitación. Y así era como el inicio de la charla. Lo que hicimos también como gancho fue traer a alguien de afuera, porque a veces, Caro, pasa que si lo decís vos, nos pasaba que si lo digo yo, lo dice Eli, ¿quién sos, viste? O sea, vos sos un compañero, sos un igual y tenés más conocimiento, o sea, ¿no? Entonces nosotros era tipo, invitamos a alguien que sabe, ¿no? Que hable, ¿no? Porque en el sistema de salud el saber es más notorio que el saber tiene poder. Entonces, estamos disputando cara a cara, digamos, esos ejercicios de poder. Así que te traje a alguien que sabe y que no puedes discutir con esa persona la posibilidad que tiene de saber o no. Conmigo sí, después lo charlamos. Pero con esta persona no, escuchala. Y a veces después, como que escuchar, digamos, terminaba como siendo más, vamos a decirle, permeables en la escucha, ¿no? Y arrancaban haciendo preguntas como, ¿y por qué me tiene que importar a mí cómo se llama? El DNI dice tal cosa, va tal cosa. Digamos, y cuando terminaba el encuentro era, mirá, bueno, yo desconocía, ¿no? Como, bueno, está bien, me lo voy a llevar, ¿viste? Como, y después te lo cruzas en el pasillo y hay una empatía que se nota, ¿no? Y hay como una construcción desde la igualdad. Así que fue como muy así, pasito a pasito. No sé si sirvió. Sí, pienso cómo cuesta todavía, ¿no? El poder trabajar desde las instituciones desde un enfoque de igualdad y de derechos, ¿no? Cómo igual esto sigue siendo tan cuestionado y la verdad que es muy llamativo. O como alguien decía en el 2021, decía hoy Elisa, ¿no? Yo preguntarles también, ahí les doy de vuelta la palabra a Mónica y a Lau, ¿cómo creen que siguen ahora? Porque están en este momento en el que ya el equipo está instalado, está instalándose. ¿Qué piensan de lo que viene? Liz. Bueno, yo creo que la aplanadora, no sé, nosotras siempre estamos todo el tiempo maquinando, pero para nosotras es como que lo que se viene es seguir capacitando, es ir ahora disciplina por disciplina o servicio por servicio,
pero no descuidar la atención, digamos. Por suerte contamos con un equipo en atención, como decía Eli, ¿no? No sé, hoy por hoy, están poniendo el cuerpo, el equipo médico está poniendo el cuerpo no solo en la atención digamos, y diciéndole a la gente, mirá lo que me estás contando, qué bueno, que es algo que, digamos, es novedoso, sino también se está como poniendo la cuerpa cuando otros compañeros, vamos a decir, cuestionan la construcción del espacio. Así que es como, me parece que es como lo que estamos tratando de armar más estructura con los pares adentro del hospital y sobre todo con la atención. Bien. ¿Lauri? Nadie tenía otra pregunta, si no comparto, pero me interesaba saber, como así breve, como lo explicaron esquemáticamente en relación con otras cosas, ¿cuáles creen que son los principales obstáculos para alguien que quiere comenzar a transformar, como de alguna manera, la atención en una institución, por ejemplo, en un centro de salud más pequeño, todo eso? ¿Cuáles son los primeros obstáculos o los obstáculos como más importantes que ustedes enfrentan? Como para saber cuáles van a ser las primeras dificultades. Me parece que una de las primeras dificultades tiene que ver con, en realidad vamos a empezar con, en vez de empezar con las dificultades, empezar como con las posibilidades. Me parece que cuando se quiere arrancar en un espacio, ya sea en un centro de salud, digamos, o en cualquier institución, ¿no? Donde se quiera transformar algo, hay que unirse con otros. O sea, como que lo básico me parece que como para arrancar y empezar a sortear con otros las dificultades es detectar es una palabra, ir conociendo quiénes son los compañeros y compañeras con los cuales generar alianzas para poder empezar a trabajar el tema. Es como el primer paso, porque digamos, de manera individual no llegamos a ningún lado. Entonces, me parece que lo más importante es, si hay alguien que quiere comenzar a trabajar este tema en su lugar de trabajo, en el hospital, en el centro de salud, es empezar a ir conociendo dentro de tus compañeros quiénes quieren trabajar el tema. Y a partir de ahí empezar, digamos, con alguna estrategia que siempre en principio es poner en palabras las ganas y la necesidad de trabajar la temática. Y a partir de ahí hay muchos compañeros y compañeras que tienen ganas, digamos, de trabajar el tema. Simplemente que hay que encontrar el espacio y el momento para arrancar. Me parece que eso es como lo primero. Gracias. Genial. Les leo un comentario de Martín, que le veo una cara conocida tremenda. Dice, muchas gracias por compartir la experiencia, felicitaciones. En relación a cuándo y cómo preguntar, pienso en relación a lo que decían sobre el momento de hablar de determinadas dimensiones, y que no siempre es en la primera consulta, y por eso podemos implementar otras metodologías más dialogadas. En ese sentido, y como ejemplo concreto, en la experiencia en consultorios noté que el hecho de mostrar la historia clínica al usuario, explicitando lo que estamos escribiendo allí, y el sentido de eso, ha propiciado el diálogo y mayor apertura. Excelente. ¿Cómo va? ¿Me escuchan? Sí, se Sí. escucha. Re bien, yo había escrito porque creía que no andaba el micrófono. Bueno, re bien. Estoy contento de que anda esta compu. Bueno, perdón. Felicitaciones, no, re buena experiencia. Y me quedé pensando en relación a esta pregunta, porque me llevó a la experiencia en consultorios con adolescentes, consultorios también interdisciplinarios, y si bien, bueno, es otra situación, pero bueno, digamos, a muchas de las dimensiones se abordan en ambos espacios. Y sí, el hecho de abrir la ronda, incluso de cómo el diseño del espacio, ¿no? Del espacio físico y de cómo nos ubicamos en ese espacio puede facilitar o obturar el diálogo, ¿no? Y ahí abrir la computadora, mostrar que esto es lo que estoy escribiendo, incluso, che, ¿estás de acuerdo con que esto esté, digamos, en este registro? Es tu historia clínica también, ¿no? O sea, este dato me puede venir bien a mí, pero en realidad también es tuya. Entonces, bueno, como eso creo que observándolo, ¿no? Incluso críticamente para después hacer una sistematización, la verdad es que hubo ahí algo transformador en ese sentido. Facilitó a que incluso hablaran de cuestiones que por ahí, o que hiciera, que tuviera cierto sentido el por qué se escribe lo que se escribe, ¿no? Y rompa
con algo del interrogatorio que muchas veces tenemos como ahí, ¿no? En la cabeza, y bueno, no es por ahí, es como más construido entre todos. Sí, Gracias. súper interesante. No, gracias a vos, y aparte también esto del explicar o contar por qué uno está preguntando lo que pregunta, ¿no? También, que parece algo tan sencillo, pero a veces es un acto automático. Bueno, ahí tienen como otro comentario de Julieta, que creo que es su amiga fan. No sé si querés decir algo, Juli, ahí que Sí, bueno, ¿cómo andan? Felicitaciones por la presentación. Yo soy del CESAC número 9, de ahí dentro del área programática. Y pensaba también un poco en el modo de construcción institucional que se fue dando como, ¿no? A nivel del área. Y un poco lo relaciono al proceso también que venimos llevando desde los espacios de interrupción voluntaria del embarazo, ex ILE, actual IBE, porque tenía que ver con como el mismo nivel de militancia, me parece, por parte de los profesionales de la salud, en instalar este tema en agenda, en justamente sacar del closet el tema del aborto, nombrarlo con todas sus letras, y habilitar y sacar como esta culpa de las personas consultantes en los espacios de salud. Y por lo menos desde nuestro equipo lo que pensamos era que haya un equipo central, ¿sí? Pensándolo como matricial, que esté en articulación directa con el programa de salud sexual para pedido de insumos y organización de estadísticas, ¿no? Que pueda tomar ese tipo de tareas, pero que no sea solo el equipo quien vea a estas pacientes, sino que también pueda acompañar a otros que deseen o que, porque ya tienen vínculo con esa paciente por estar en un equipo territorial, quieran llevar a cabo estas entrevistas. Entonces realizamos como ese trabajo de apoyo en un dispositivo de atención conjunta, que me parece que también, digamos, en este punto coinciden las modalidades de atención, porque generalmente somos una persona médica y una no médica, quienes llevamos adelante estas entrevistas, tanto en IBE como en el equipo de diversidades sexogenéricas. Entonces me parece que está bueno como pensarlo con esta lógica, de no plantearnos como el equipo especializado, sino de ser el apoyo, el matricial que está ahí para generar capacitaciones, reuniones de equipo ampliadas, pensar temáticas a partir de las prácticas para seguir capacitándonos, pero además eso, ¿no? Acompañar procesos para no quedar como un equipo aislado y que nadie más tenga como ese saber, porque de hecho es un tema absolutamente transversal a cualquier control de salud, ya sea de adolescentes, ¿no? Como que se pueden ir apareciendo estos temas en cualquier consulta. Entonces, para dejar de fragmentar, me parece que está bueno pensarlo de ese modo. Gracias, chicas. Bueno, creo que ahí tienen también saludos de sus compañeras de equipo, de Pau y de Flor Salesi. Nada más creo que desde el comité agradecerles nuevamente. También uno cuando escucha estos recorridos institucionales y el trabajo que lleva, es como una motivación y es una inspiración a seguir haciendo, a mostrar que se pueden hacer nuevos caminos para seguir garantizando derechos y nuevos derechos, que son viejos siempre, pero que se tienen que renovar y hay cosas que poner sobre la mesa y en la agenda. Así que también les agradezco puntualmente por el trabajo que hicieron para hoy, de preparar la clase y este encuentro tan lindo y tan claro. Así que, bueno, Lauri, si tenés algo más vos para decir. Muchas gracias a todos por participar, por estar en este espacio. Esperamos que quienes son trabajadores y trabajadoras de la salud puedan replicarlo también y que hayan las chicas plantado la semilla de tratar de hacer una atención más respetuosa. Mil gracias, Liz, mil gracias, Eli. De verdad, fue muy, muy interesante, muy claro, y realmente estamos súper orgullosas de poder dar el espacio desde el comité para mostrar lo que están haciendo. Gracias. No, gracias a Muchas ustedes. gracias. Gracias Muchas por gracias. la atención y el espacio.
Beso al Por equipo. favor. Bueno, les agradecemos de nuevo y a todos por estar también hoy, y bueno, estén atentos a nuestras redes porque vamos a estar contándoles en breve cuál va a ser nuestro cuarto conversatorio del año, que ya creemos que es el último, así que bueno, les esperamos. Y muchas gracias. Muchas gracias. Adiós. Chao.